Sí, a ver si lo veo a Mariano. Eh, Ahí estoy. Bien, sí, por favor, presentanos de vuelta la planilla, así la terminamos de ver con los chicos. Mariano, tengo una consulta mientras tanto. Sí, ¿Se me eh, escucha? Sí. Que él decía, hablaba de un monto de reclamo. ¿El monto ese de reclamo es lo que el consorcio estipuló para el arreglo? ¿Que vos lo comparás con tu propio cálculo? ¿O a qué llamás monto de reclamo? vos te referís a los 20. A los 20 y pico, sí. Sí, sí, eso es lo que aspiraba el consorcio a recibir como indemnización, ¿sí? Está bien, está bien. Por eso en la explicación Mariano te mostraba, decir, bueno, nosotros cuando analizamos el daño arribamos a 13 y a esos 13 le tuvo que aplicar las mermas correspondientes. Bien, Está Ahí bien. vuelvo con la planilla. ahí estamos, bien. Yamila Eh, preguntaba si los 20 y pico de millones era el reclamo presentado desde la administración del consorcio. sí, ahí les comparto. Planilla. Bueno, fíjense que mi planilla tiene el reclamo aquí arriba y el valor constatado. Entonces, dentro del reclamo, el total del reclamo eran 21.827.500. Ese es el reclamo del consorcio. Nosotros sacando las partes que no correspondían indemnizar, llegamos a un monto a nuevo de 13.858.000 y le aplicamos una depreciación de un 15% para un edificio de 27 años. En realidad le tendríamos que haber aplicado esta depreciación según la tabla de Rohde, pero fíjense lo que le comentaba. Hay veces que uno en el daño, si le aplica la depreciación que figura en tabla, correspondiente a la antigüedad y al valor, a la vida útil, por ahí la merma es mucho más. Entonces, para negociarlo, siempre lo dejamos en un valor menor acá y en el cálculo de valor de riesgo, sí aplicamos lo que corresponde en la tabla de Rogel. Aquí se tomó las cubiertas, que eran 3.585 metros cuadrados, y 300 metros de superficie semicubierta. Se sumaron la totalidad con la depreciación, que era lo que yo les decía hoy. Si vos le aplicás al daño depreciación, al cálculo de valor de riesgo también tenés que aplicarle depreciación. Si acá fuera nuevo y tomaríamos los 13 millones, acá tendríamos que tomar 420 y 230, perdón, 5.378 millones sin la depreciación y 300 millones sin la depreciación. Eso sería a nuevo, valor asegurable a nuevo expresado en pesos. Bueno, sumamos ambas y acá está el valor asegurable de las partes comunes, que es el 70% de esto, y las partes propias, el 30% restante de esto. ¿Qué pasa? Cuando vas al ajuste, tenés los daños, esto que se arrastra de la primer planilla, desde acá, 11.779.300, el ajuste, los daños a las partes comunes, y el valor a riesgo, contrapuesto con la suma asegurada. Entonces, la proporción entre estas partes comunes y esta suma asegurada es un 57, casi un 60%. Entonces, de este daño que venía de la planilla de arriba, se abona el 57%.
o más 71. Nosotros en la planilla generalmente tenemos una torta acá que muestra la división entre lo que está asegurado y lo que corresponde al asegurado y a la compañía, pero en esta planilla no la pusieron los chinos. O sea, de un reclamo de 21 millones de pesos, casi 22 millones de pesos, la compañía abonaba por incendio de edificio 6.797.000. ¿Por qué? El fundamental está acá, la proporción asegurada. Eso es lo fundamental que tenemos que explicarle al asegurado para que entienda, que él tiene, tiene casi un 60% de todo el edificio cubierto. Esa es la diferencia entre la suma asegurada y su valor de riesgo. Luego, aparte, se tomó la cobertura de gasto de limpieza, que bueno, eso es esa parte. A lo que es el monto del daño es mínimo. Entre la indemnización no hace la diferencia lo que se le tomó por gasto. La compañía preguntaba por qué eran los mismos valores en el contratado. Y bueno, primero porque se le tomaron unos valores del mes de agosto y el caso se terminó hace 2 semanas. Por eso acá también los valores son casi los mismos, casi Ahora todos los. a ver, yo no sé si llegué a comentarles, yo tuve un pequeño incendio en mi casa y gasté casi 7 millones en pintar, en el daño por humo. Y yo estoy pensando en el edificio y digo, claro, la reunión de consorcio posterior a recibir la indemnización debe haber sido, porque el problema acá es el infraseguro. Vos tenés Sí, un 40 y pico por ciento de infraseguro en el edificio. ahí les Entonces, repaso unas imágenes. Así quedó la fachada, ese es el edificio. para que Eh, no las estamos viendo, ¿eh? Espera. Eh, pongo dejar de compartir y vuelvo a compartir dale. imágenes. Eh, a ver, eso. Ahí se Ah, ve. ahí se ve. Bueno, este es el balcón del piso afectado y en interiores también. El departamento quedó totalmente destruido, totalmente. Todo, todo destruido. Eh, eh, ese es el propietario, que no sabía qué iba a hacer porque... Bueno, ahí donde está parado, que esa abertura, todo esto, toda esta abertura que da el contrafrente al balcón, esa abertura corresponde a las partes comunes. Claro. Esto es todo palier, humeado, y todo eso son partes comunes. Las puertas de los departamentos, de las unidades linderas, también son partes Y, comunes. y te voy a decir algo, el tipo de construcción ayudó a que no se propagara tan rápido, porque arrancando de tan abajo, si hubiera encontrado más combustible, y capaz que lo apagaron rápido también los bomberos cuando llegaron, pero ¿Ves lo que es la pasada sí, a lo que es la escalera de servicio? Si, no sé si Mariana ve, acá esto es manchado de la gente que subió, pero si vos ves el techito acá de la escalera, ya no tiene hollín, ya está blanco. O sea, funcionó muchísimo mirá, ahí arriba donde claro, dice salida. sí, sí, Eso funcionó muchísimo el tema de... Esto creo que son esto es el lindero, que tenía ropa colgada. Este es el lindero, sí. Bueno, por más que haya sido poco, humo, bueno, vos, Mariano, sabes, humo es casi fuego. El humo incandescente sí. es lo que es el lindero.
Es increíble cómo ingresa y cómo causa daño. No, no es. Pero bueno, en este caso fue bastante particular por eso, por el tema del chico, ¿no? Que se quiso suicidar. Sí, ustedes, este tema de los intentos de suicidio tienen ese tipo de problemática, que generalmente las personas, eh, me tocó 3 veces en mi vida asistir circunstancias parecidas y no miden el volumen de daño hacia otros que están generando, ¿sí? Nosotros rescatamos una persona que, tipo película, había querido matarse con gas, lo cual era bastante ineficiente, pero claro, el tema es que cuando nosotros llegamos no dábamos abasto para apagar todo, cortar todo, porque no volaba, pero el volumen de gas que teníamos en el aire en ese momento era terrible, teníamos miedo que algo volara, un chispazo o algo. Bueno, pregunta sobre este caso, chicos. ¿Alguna duda? Ya con la planilla tienen todo resuelto. Sí, igualmente preséntenlo porque recuerden que también está dentro de la necesidad de hacer la tarea esta cuestión de empezar a acostumbrarse a generar tu propio modelo de informe. Bien, es el gran diferencial de los estudios en Argentina. Martín, pregunta. ¿Qué tal? A mí no me queda claro cómo se saca el valor del metro cuadrado de las partes semicubiertas. Que lo había preguntado, me parece, Gastón. Es simple, vuelvo a compartir a ver, la planilla si tengo abierto. Sí. Cálculo de valor de riesgo. Edificio, partes cubiertas son 3.500. Semicubiertas de este edificio puntualmente son 300 metros cuadrados. El total de la semicubierta. Nosotros le calculamos un valor de construcción a nuevo de las semicubiertas de 1.000.000 de pesos por metro cuadrado. Eso se hace todo exactamente igual que arriba, que la superficie cubierta. Se suman ambas. Vos tenés que sumarle eso al valor de riesgo, al cálculo de valor de riesgo. O sea, te vas con el mismo reglamento copropietario te dice, bueno, asignado a tal unidad un 0, cuánto por ciento de 300 metros cuadrados en superficie semicubierta. De ahí vos ya sacás el número de lo que es cubierto y de lo que es semicubierto. Tenés que hacer esto está puesto, como les decía al principio. Imagínense que esto es una casa y acá dice vivienda y acá dice quincho. Entonces, la vivienda te va a tomar una superficie y un valor de costo de construcción. El quincho te va a tomar otra superficie y otro valor de costo de construcción. Ambas están expuestas a la cobertura. Entonces vos sumás ambas coberturas. Ambas valores de metro cuadrado. La diferencia en que si esto fuera una gran vivienda, esto sería todo el valor de riesgo. Pero como es un edificio donde hay partes comunes y partes propias, se le saca el 70% para las partes comunes. Eso sí, pero el valor del metro cuadrado se saca de las revistas de construcción o en el caso de Sí, Buenos Aires, los de valores estos son referenciales. El pero valor de construcción a metro cuadrado, nosotros lo sacamos por ejemplo, vos lo colocás ahí en Google y te salen varias revistas de construcción, incluso la misma Google con inteligencia artificial te saca directamente el último artículo expuesto de valor de metro cuadrado. O sea, ahí vos ya sabés más o menos, en Palermo sale tanto. Si no hay revistas especializadas que te dividen todo el plano de capital y te dicen, vos te vas poniendo en cada barrio y te dice cuánto es el metro cuadrado de construcción, que no es el mismo que el de venta. claro. Son distintos.
Al 21,53 de la tabla de Ross-Heideck, Sí. cómo llega ahí? ¿Cómo se llega a eso? Sí, ¿cómo se llega a ese porcentaje? Cuando vos pones en Google la tabla de Ross, te dice la fórmula. Es eh, antigüedad sobre vida útil por 100. Eso te va a dar un monto y ese monto lo buscas en la tabla. No sé si vieron la tabla de Ross. Sí, la tablita la estaba mirando, pero pensaba que el porcentaje salía de otro. El- No, vos me- para llegar a ese porcentaje tenés que hacer primero el cálculo. A ver si yo tengo qué tipo de tabla tengo igual para mostrarles. Hablaros. Sí, Esta, la que tengo acá, la que estoy viendo acá, que es del apunte, es edad sobre vida útil más edad al cuadrado sobre vida útil al cuadrado, todo eso dividido 2. sí, es muy similar. Es muy similar el cálculo. Ahí les comparto las que tengo yo. Miren que tengo tantas pestañas abiertas que no. No, dame, ahí les comparto. Esta es la que uso yo, generalmente. Se aplica, bueno, esto es depreciación, pero lo que se usa es generalmente este K, este coeficiente, que es el que se aplica acá, ¿no? Entonces te dice que el 1 es excelente, 1,5 muy bueno. Generalmente si no es muy nuevo, este 1,5 no se lo tomamos y excelente tampoco, va de bueno para abajo, de 2 para aquel lado, de bueno, regular, y ahí vos el resultado que te dio el cálculo este, pero este no sé si es el de la depreciación física. El resultado del cálculo que te dio eh, antigüedad sobre vida útil por 100 lo buscas acá. En este caso era 20 y pico, no recuerdo. 21,53 que está, bueno, por acá. Nos debe haber dado 24 o 25. Perdón, perdón, estoy en 2. 21,53. Nos dio 30 ese valor para llegar al 21,53 de la tabla. Pero hay varios modelos de tabla que ustedes pueden buscar o hay videos también que te dicen cómo resolver las fórmulas para llegar al porcentaje de depreciación de la tabla. Bien, Ricardo, hace la pregunta. ¿Qué tal? Mi pregunta se basa en el cálculo del valor asegurable, los 4,5 millones que tenías en la planilla que vimos recién. Ujú. Eh, Pregunta básica. Lo que cubre la póliza de consorcio son las partes comunes. Sí, sí, Entonces lo que no sí. entiendo por qué le aplico 70%, si lo que cubre son las partes comunes. Claro, porque lo que yo calculo en primera instancia todo el Ah, edificio. vos calculás el 100%, entonces después aplicás el Claro, 70-30. exacto. A ver si puedo volver a la tabla a compartir la planilla Ahora, ese mía. 70-30 también es variable, depende del tipo de edificio, no es fijo para todo. Claro, Ok. claro. Generalmente, normativamente no hay nada, pero generalmente se toma eso. Este es el 70-30. total. Este es el total Sí, 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 sí. entre cubiertas y semicubiertas. De eso tomamos el 70%, que son estos 3.119 millones. Está bien, En el ajuste vos ves. perdón, porque vos arriba tomaste el total de metros cuadrados cubiertos de todo el Claro. edificio, no solamente las partes comunes. Esto es todo edificio, todo el Ok, edificio.
Perfecto. Todo el Ahora sí. edificio encubierto y todo lo que tiene el edificio en semicubierto. Nos da este total y ahí le sacamos esto. Y lo expuesto, yo no tengo el Excel acá para mostrarle la fórmula, pero lo que se contrasta o se compara es esto, o sea, solo las partes comunes con la suma asegurada de partes comunes. O sea, la suma asegurada de incendio de edificio. Acá podría ser mucho menos y sobrarte suma asegurada para cubrir un departamento, por ejemplo, pero no, ya hay infraseguro acá. Infraseguro. Con lo cual, acá Sí, tenés que negociar un montón de cosas. Tenés que negociar el tipo de construcción, la tabla, el 70-30 para sacar el sí. valor asegurable y después tenés que empezar a negociar el valor de la reparación. Y la depreciación que le aplicamos Sí, también. sí, 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 sí. Son un montón de cosas que hay que negociar. Sí. Hay muchos siniestros de consorcios, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Hay tantos como edificios hay asegurados, te diría. Porque Es muy raro que un edificio no haya sufrido un siniestro, de lo que sea. No estamos hablando solo de incendio. te pregunto De esta porque compañía. yo trabajé en Sí. una compañía de seguros hace muchos años ¿Mm? y el gran negocio eran los consorcios, ¿sí? Tanto para el broker como para la compañía. Por eso que me llama la atención ahora que comentás que hay tantos siniestros. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas coberturas. Ajá. Claro, Entonces, por no ejemplo, esta solamente compañía incendio. hoy nos asignó un siniestro en Cava que se dañó en la cochera un vehículo, porque una de las cañerías está rota y depende de agua con Ah, salitre. ok, ok, ok. Entonces, manchó el vehículo. Claro, ¿Qué es pasó? un daño menor, pero tenés que atenderlo. Claro, y cuando fue el inspector vio que había puesto, la reparación del consorcio fue colocar dos baldes de 20 litros de pintura en la Claro, cañería. el balde Tal era cual. chico. Sí. Y bueno, y hablamos con el encargado, que generalmente es quien más sabe porque va todos los días y está ahí al corriente de todo lo que ocurre, y nos dice, mirá, esto viene desde hace 2 años más o menos. Entonces, no es un siniestro, o sea, es algo que pasó, es una pérdida de agua que viene desde hace tiempo, entonces no es que es un siniestro que pasó en tal fecha. Por Ujú. eso el administrador al hacer la denuncia no puso fecha de siniestro. Puso fecha de denuncia el 20 de septiembre, nada más. Y ahí estamos en un aprieto porque no sabemos cuándo fue el siniestro. Entonces, ¿qué hace la compañía de seguro? ¿Qué hace el liquidador frente a un siniestro que no tenía fecha? En realidad es un proceso por avería. No es Exacto. un... Pero ¿qué pasa? La póliza lo obliga al asegurado. Cualquier póliza obliga al asegurado a, una vez enterado el siniestro, a tomar todas las medidas precautorias, por así decirlo, o previsorias para evitar que el daño sea grande. Si vos tenés una cañería que hace 2 años que está perdiendo y no haces nada, más que ponerle un balde de 20 litros de pintura, o sea, ¿le corresponde a la compañía abonar? Y para mí no. Yo, en mi preinforme va a ser un preinforme de posible rechazo. La compañía después verá qué hace o qué no, cómo arregla con ese. Es un siniestro chico también, no le reclaman mucho, pero ellos, sin saber si había daño o no, pagaron uno anterior. Entonces ahí ahora están en un aprieto. Claro, O sea, hay más siniestros porque hay más coberturas. Entonces te pueden reclamar por un rayo, te pueden reclamar por un incendio, te pueden reclamar por un ascensor, te pueden reclamar por cualquier tipo de cobertura que tenga la póliza de integral de consorcio. CRC, acuérdense que en RC las pólizas de consorcios, los copropietarios tienen o figuran como terceros, son terceros también. Entonces claro. cualquier consorcista puede hacer un reclamo como tercero afectado.
Bueno, muchas gracias, Mariano. De nada. Bueno, bueno, ¿alguna otra pregunta por acá con respecto a este caso? Yo tengo una consulta. En caso que la cláusula de reconstrucción, eh, en este caso creo que era de 10 años, me parece en esta póliza. Cuando hay prorrata, o sea, vos calculas la prorrata e indemnizás por ese valor reconstrucción a nuevo, ¿es así? No sé. En este caso puntual hay una diferencia. En realidad tenés que diferenciar lo que es el daño de lo que es la regla proporcional. Si el daño está considerado nuevo, el valor a riesgo va a estar considerado nuevo. Si hay prorrata o no, incidirá más o menos, tendrá más o menos incidencia en la indemnización final el valor a nuevo. Vos podés aplicarle ese valor a nuevo al daño, pero también al valor a riesgo. Digamos. Imaginemos que en este caso no hay infraseguro. Entonces, el reclamo, el daño arribado sería de 13 millones y ellos cobrarían 13 millones si no hubiera infraseguro. Está bien, pero en este caso, supongamos que existe el infraseguro y que va la reposición y que, la antigüedad del edificio tiene 5 años. Hay Y infraseguro y la antigüedad es de 5 años. le va a jugar en contra también la prorrata. La prorrata, o sea, Sí, la prorrata la aplicás, digamos. Igual hay un sí, infraseguro. Bien. sí, sí, sí. Cuando tenés reposición a nuevo, es mucho más frecuente que exista infraseguro, porque esa reposición a nuevo muchas veces le juega en contra, porque el valor a riesgo es a nuevo. Entonces, vos tenés que calcularlo con el valor actual. Entonces, el valor actual siempre va a ser mucho más alto o mucho mayor que la suma asegurada. No te olvides que por ahí la Sí. póliza la hizo en enero y el incendio fue en agosto. Ahí ese valor a riesgo de agosto, o Le sea, le impacta va a más, incidir. digamos, la prorrata. Yo lo que digo es que por ahí lo mejor es una cláusula de estabilización de la Sí. suma asegurada para que te incremente la suma asegurada a medida que va incrementando el valor a riesgo. Lo va persiguiendo, nunca lo va a alcanzar. Pero por ahí es mejor eso que una cláusula de reposición a nuevo. Ah, mira, está bien. Buen punto. Perdón, pero yo lo que no entiendo es qué sentido tendría la reposición a nuevo si igual aplico la prorrata. Porque son dos ¿Qué? cosas distintas. Vos en reposición a nuevo calculás sobre el daño, ¿no? El daño está calculado a nuevo, sin la depreciación por uso, estado y antigüedad. El Ah, ok. valor, el valor a riesgo puede tener o no infraseguro, es dependiendo la suma asegurada. Pero vos separás el daño nuevo, el valor a riesgo, lo haces a nuevo, pero calculás sobre la suma asegurada, no sobre el daño. Me voy a anotar eso. Me voy a Sí. anotar, que me voy a olvidar. Yo también, porque la verdad, Claro, sí, siempre es confuso, pero sí. hay que saber diferenciar que prorrata no tiene nada que ver con lo que pasó en el daño, es un cálculo posterior. Vos haces un cálculo del daño en una planilla, ellos te reclaman tanto, vos llegaste a tal número, ¿puede coincidir o no? Pongamos que te reclaman 13 millones y vos llegaste a 13 millones, ok, listo. Pasemos al segundo paso, el daño ya está calculado. ¿Coincidimos? Sí, coincidimos. ¿Tiene cláusula de reposición a nuevo? Está hecho a nuevo, listo. 13 millones, listo. Calculamos el valor de riesgo. Hay infraseguro. De esos 13 se le va a pagar el porcentaje que diga digamos, la proporción entre la suma asegurada y el valor de riesgo.
No hay infraseguro, se le pagan los 13. Ahí sí aplicaría bien la norma de la reposición a nuevo. Por más que vos hagas el cálculo de valor a riesgo a nuevo y no haya infraseguro. Una cosa el cálculo del daño, otra cálculo de valor a riesgo, que puede incidir o no en el ajuste en esa tercera planilla, al final puede incidir o no. Incluso una franquicia te puede incidir sobre el cálculo de la indemnización al final. Está bien, o sea que es lo mismo, solamente que el daño va a tener a nuevo. Es lo único que me cambia en el cálculo de la prorrata. Después lo demás sigue como siempre. O Sí, sea, la prorrata se sí, calcula aparte. Sobre la suma asegurada, eso es una proporción entre la suma asegurada y el valor a riesgo. El valor a riesgo puede estar a nuevo o puede ser depreciado, según lo que diga la póliza. Bueno, Ricardo, ¿tenés una pregunta? ¿Ricardo? Ah. Eh, Ahora que Mariano tocó el tema de las cláusulas de estabilización económica, o no sé cómo la llamaste, eh, quería hacer una pregunta respecto de su aplicación en caso de siniestro. Esto me pasó a mí, tuve un siniestro hace unos meses y bueno, el liquidador me lo hizo de esta manera y yo la verdad que quería cerrarlo y lo acepté. No muy convencido. Yo tenía una cláusula del 30%, ¿sí? La vigencia de la póliza al momento del siniestro era de 4 meses, una cosa así. 3 meses. Entonces lo que me hizo, me proporcionó el 30% por los meses transcurridos y le dio Sí, algo, ¿sí? A lo cual yo la verdad que no estuve convencido con lo que hizo, porque la inflación no es gradual, no es lineal, ¿sí? Pero bueno, como era un liquidador de la casa, no quise discutirlo. claro. Eh, no, la verdad que quería cerrar el tema, pero la verdad que no quedé convencido, no me pareció que era razonable eso, ¿sí? Es, Eh, de- depende de la compañía a libre aplicación. Muchas compañías te dicen tomar el 30% sobre esa suma asegurada porque el asegurado ya está abonando sobre ese, sobre ese monto o esa cláusula de ajuste que tiene de la suma asegurada. Muchas veces se hace ese 30%, se toma la suma asegurada, ese 30% se divide en 12 o en 6 que es la vigencia de la póliza, y se divide el 30% en 6 y ese monto, esos 3 meses, se aplican, que es lo que te hizo a vos. no, Te pero, aplican yo tengo solo una esos. pregunta, suponete que no es Argentina, o suponete que, no sé, es Argentina año verde. La inflación en el periodo fue cero, ¿sí? En esos 3 meses. O fue del 5%. Ahí la cláusula aplicable máximo es del 5%, no puede aplicar la proporción tampoco, porque no hubo No, porque lo que hace la cláusula de ajuste es independientemente, no te habla, en la póliza nunca te habla del porcentaje de inflación que sí, haya pero en el país. va Lo de que hace suyo, va de sobre suyo la... que lo que busca es cubrir eso. Si ¿Sí? vos tenés un infraseguro de un 30% y tenés esa cláusula, te va a ayudar a que no tengas infraseguro. Si vos no necesitas la cláusula para estar, digamos, correctamente indemnizado, o para que no haya infraseguro, ni siquiera la aplicamos como liquidadores. Pero hay compañías que te aplican todo el porcentaje sobre la suma asegurada y hay compañías que dividen. Te dicen, bueno, dividí lo que le corresponde de ese 30% en la vigencia de la póliza. Que Ok. para mí no está mal hecho, pero si el asegurado ya abonó sobre esa cláusula, sobre ese porcentaje, se le puede tomar A ver, tranquilamente. yo no estoy de acuerdo porque fue justo cuando fue el pico de inflación, ¿sí? Esto me pasó a mí en diciembre y bueno, fue Ahí cuando ya no tuvo te el pico de alcanzaba ni inflación. el 30 ni más. Sí, en definitiva no hubo problema de infraseguro, o poco, por eso es que lo terminé cerrando.
pero Claro. depende del momento en que te agarre. A mí me agarró justo en el salto inflacionario de diciembre, con lo cual la suma asegurada, bueno, finalmente se logró un acuerdo, pero bueno, depende cómo te agarre, si consumís o no la cláusula. Bueno, pero es valedera la forma El de criterio. liquidar y si no, depende de la compañía. Ok. Bueno, gracias. Bien, tenemos una pregunta de Juan José. Sí, Mariano, una consulta que tengo, o sea, con respecto a un concepto que tenía. Yo pensé que una construcción con iguales características de calidad y demás, plantada en un lugar, si la llevamos a otro sector, tenía el mismo valor de construcción para tomar, digamos, como valor de edificio. Pero ahora escucho que Mariano también dice que en Palermo es otro valor de construcción. ¿Varía? ¿Eso varía? ¿O qué hace que sea más caro en Palermo que cruzando la vereda, por ejemplo? Sí, en realidad es un valor, si bien no se toma el valor comercial de esa construcción, se toma el valor de construcción, cuánto sale construirlo. Pero vos para construirlo necesitas materiales, que eso sí está regido, materiales y mano de obra, sí está regido por un contexto comercial. Entonces, si vos comprás 20 litros de pintura en una ferretería en Palermo, no te va a salir lo mismo que ir acá a Corralón Almafuerte, en Paraná, que es la misma pintura que está fabricada en Nogoyá y tuvo menos traslado a, acá a Paraná que hasta Capital Federal. Hay muchas cosas que inciden comercialmente en cada valor. Por eso, cuando hablamos de costo de la construcción, no es lo mismo el valor que se maneja en el sur del país, en el centro o en el norte. Muchas veces están diferenciados por eso y cada uno de los puntos cardinales te va cambiando también. No es lo mismo en Mendoza que en Entre Ríos. Estamos No, yo toda eso, la eso misma. lo tengo, eso lo Sí, tengo claro. Una ok, construcción antisísmica no es lo mismo que una claro. construcción acá en la Eso. Pampa húmeda. Eso está bien. Pero digamos, cruzando la General Paz, Ujú. de un lado tenemos Palermo, del otro lado, bueno, el barrio que corresponda. Sí. El mismo edificio plantado del lado este, plantado del lado oeste por una avenida, Mm. estamos hablando de diferencia de construcción, de valor No igual. tendría que haberlo, no tendría que haberlo. En construcción, sí, no tendría que haberlo. Incluso dentro de Capital Federal tendría que ser todo el mismo valor de construcción. La Bien, bien, diferencia bien. por ahí tú lo haces es el costo asociado, no solamente el precio de la bolsa de cemento, sino el costo asociado. Lo que sale llevar la bolsa de cemento a Palermo, el problema de estacionamiento, digamos que eso es a lo mejor lo que incide, pero tampoco puede ser tan grande la diferencia. Claro, No, por no, eso te digo, ahora lo entendí, está muy claro. Ujú. habría que Vi, haber dentro Recuerden, de Capital. hay algo muy normal que pasa, que todo lo que tiene que ver con Cava y con la zona de cercanía inmediata, tiene un 20%, un 25% por encima del valor de cualquier otra zona del país, naturalmente, sí, ¿sí? sí. Y las grandes ciudades, Córdoba, Rosario, también tienen ese problema. Uno a veces se impresiona cuando anda por el interior del país ver algunos diferenciales de costo en materiales y en mano de obra, pero grandes, 50%, ¿eh? Son valores muy grandes, por eso hay que estar muy atento a la zona donde se está operando. Si se llega a cortar, les planteo lo siguiente, porque tenemos que ver el otro caso. ¿Les parece que nos tomemos 10 minutos? Porque yo quise en una escapada calentar el agua, pero quedó horrible y me quiero arreglar el mate y les propongo a cada uno que sea un café.